historia de la riqueza y el poder, pocos nombres resaltan tan intensamente como el de John D. Rockefeller. Este magnate de petróleo y titán de la industria dejó una huella imborrable en el mundo. Y hoy vengo a recordar la vida de un hombre cuya ambición y visión transformó el mundo y cuyo legado perdura hasta nuestros días. Prepárate para descubrir la fascinante historia detrás del hombre que construyó un imperio y desafió las normas y dejó un legado imborrable en la historia de la economía de Estados Unidos. John D. Rockefeller nació en 1839 en Nueva York, Estados Unidos, y comenzó su carrera como asistente de contabilidad en la ciudad de Cleveland, luego de haber estudiado un curso de negocios de 10 semanas, donde aprendió lo suficiente para empezar a trabajar llevando las cuentas de las empresas y anotando los gastos e ingresos que éstas tenían. Y esto fue muy importante porque aquí aprendió cómo funcionaban los ferrocarriles de transporte de esa época. Además, aprendió cómo se negociaba con agricultores mayoristas y cómo se ganaba dinero con la diferencia de precios. Y esto es muy importante para dar inicio a su imperio. Luego de 16 años se estableció una meta, y esta era llegar a ganar $100,000 y vivir 100 años. Y para esto empezó dando el primer paso que le acercaría a esa meta, y fue pedir un aumento de $200 a sus jefes. Pero esto lo rechazaron, así que decidió renunciar y crear su propia empresa junto a un compañero de la escuela de comercio, que ya tenía $2,000 de capital, y John solo tenía 800. Pero le pidió prestado a su padre 1,000 y empezaron su empresa con el capital reunido. La empresa se dedicaba a la compra y venta de comida y suministros, y entre 1859 y 1860 su empresa generó más de $20,000. Así que John Rockefeller le pudo pagar a su padre y estaba más cerca de llegar a su objetivo de ganar $100,000. Todo iba normal en la empresa, pero el siguiente año, en 1861, comenzó una guerra por el bando que estaba a favor de la esclavitud y el otro bando estaba en contra. Y esta guerra duraría 4 largos años en donde se necesitó de mucha comida y suministros. Y como la empresa de John Rockefeller vendía comida y suministros, esta tuvo un crecimiento increíble. Y a sus 24 años, mientras la guerra terminaba, se metió en otro negocio que estaba de moda en la época, el que lo convirtió en millonario: el petróleo. Pero bueno, el petróleo en aquel entonces no se usaba como se utiliza hoy. Ahora todos vamos a la gasolinera a echar gasolina con todo tipo de coches. Pero antes no existían los coches de ningún tipo. Antes los derivados del petróleo como el queroseno se utilizaban para iluminar lámparas, y como estaban en los tiempos de guerra, todos querían tener iluminadas sus casas y las ciudades por la noche. Así que John Rockefeller se metió en el negocio del petróleo de lleno y empezaron a explotar petróleo y producir queroseno en la ciudad de Cleveland. En 1880 Rockefeller y sus socios fundaron Star Oil Company, una empresa petrolera que se dedicaría a crear queroseno para las lámparas, parafinas para velas, lubricantes para engranajes ferroviarios y vaselina, aprovechando todo su petróleo al máximo. Y hasta aquí todo apunta a que John Rockefeller fue un joven emprendedor y empresario que hace todo bien y con su inteligencia hace mucho dinero. Pero ahora es cuando empieza su lado oscuro. John Rockefeller, con su empresa ya consolidada y generándole grandes ganancias, sentía que no tenía lo suficiente. Y es aquí cuando la ambición empezó a apoderarse de él y empezó a hacer jugadas que dejaban en jaque mate a sus competidores, como asociarse bruscamente con el transporte de ferrocarriles encargado de transportar el petróleo al puerto donde eran exportados, dándole una garantía de flujo constante de barriles de petróleo a cambio de un descuento en el transporte de los barriles, como por ejemplo, si el precio por barril estaba en $2,54, el descuento lo dejaba hasta $1,5 por barril. Además, poniendo como condición y privilegio que si estos ferrocarriles transportaban otro petróleo que no pertenecía a John Rockefeller o a sus socios, estos deberían pagar $1,06 por cada barril que transportaban. Así Rockefeller podía bajar los precios del petróleo tanto que sus competidores no podían competir con él. Y esta era la estrategia de Rockefeller: eliminar a sus competidores del mapa. Y como tercer privilegio de las empresas ferroviarias hacia John Rockefeller fue darle la información confidencial de las cuentas de todos los competidores, ya que estaban los inventarios de todos los barriles de petróleo que se transportaban en los trenes, y esta información le servía para atacar o absorber a sus competidores. La ventaja de Rockefeller era tanta que prácticamente amenazaba a sus
sus competidores a que le vendieran o se asociaran a su empresa petrolera, si no bajaría los precios del barril del petróleo hasta que sus competidores se fueran a la quiebra y terminaran vendiendo como subasta pública por un precio menor al ofrecido por John Rockefeller. Y así fue como se fue adueñando de todas las empresas petroleras de Cleveland, Pensilvania y la ciudad de Nueva York, creando un increíble monopolio que controlaba el 90% de la producción y distribución del petróleo en Estados Unidos. Hasta en 1911 la ley que desmanteló el monopolio de John D. Rockefeller y su compañía Star Oil fue la ley de Sherman de los Estados Unidos. Esta ley tenía como objetivo combatir las prácticas anticompetitivas y los monopolios en el país, y se utilizó para dividir Standard Oil Company en varias compañías independientes en 1911, poniendo fin así al control sobre la industria del petróleo. John D. Rockefeller tuvo la mayor parte de las acciones de las empresas que dominaba, y con la invención del primer motor de combustión y más tarde el primer auto con motor a combustión de gasolina, los precios de las empresas petroleras se dispararon y algunos afirman que el patrimonio neto de John D. Rockefeller llegó a ser de 360 billones de dólares, quedando como la persona más rica del planeta hasta la actualidad. Y podemos decir que cumplió con su objetivo de ganar más de $100,000, pero el que no cumplió fue el de vivir 100 años, ya que el 23 de mayo de 1937 falleció a los 97 años de edad. Y esta fue la historia de John D. Rockefeller, la persona más millonaria que ha existido en el planeta.